Democracia en crisis. Hola, somos estudiantes de segundo año de la licenciatura en Trabajo Social. Estamos interesados en tratar dos fenómenos que se encuentran muy presentes en la sociedad de la Argentina actual: la crueldad como rasgo social y la deriva autoritaria en la política bajo la presidencia de Milei. Para eso vamos a compartir la idea de dos intelectuales que reflexionan profundamente en estos temas. Martín Cohen es un escritor y docente de la Universidad de Buenos Aires, y Daniel Feinstein, sociólogo e investigador. Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Martín Cohen describe el presente como un tiempo marcado por el rencor y la revancha social, a nivel de fastidio acumulado durante la pandemia, que hoy se descarga como castigo social, de financiar programas sociales, despedir empleados, insultar, discriminar y agredir. Es una sociedad que aplaude la crueldad. En palabras de Cohen, esta escena no causa rechazo, sino entusiasmo, y que eso refleja a una cultura que celebra la destrucción. También expresa que las redes sociales han instalado un tono permanente de agresión para humillar y discriminar, silenciando voces y deshumanizando al otro, reduciéndolo a un enemigo. Cohen finalmente plantea que figuras como el sacado o el violento ya no espantan votantes. En el caso del presidente actual no fue elegido a pesar de sus exabruptos, sino justamente por ellos, y eso nos habla del nivel de enojo acumulado en la sociedad. En cuanto a Daniel Feinstein, analiza la dimensión autoritaria de la política argentina actual, y plantea que no hay que reducir todo a la figura del presidente. Lo importante es ver las transformaciones estructurales que permitieron su ascenso. Para Feinstein, el presidente no inventa el autoritarismo, lo expresa, y es el sistema de un proceso más profundo, donde los discursos violentos, discriminativos y antidemocráticos comenzaron a ser aceptados y normalizados. Este tipo de autoritarismo no necesita de una dictadura para funcionar, sino que lo hace desde adentro del sistema democrático, despreciando instituciones, atacando a la oposición, y construyendo la idea de que hay un enemigo interno que debe ser eliminado. Sanitaria actuó como un laboratorio social, donde experimentaron respuestas sobre los cuerpos más vulnerables a través de decretos, protocolos y campañas de prevención. Se apeló a la idea del cuidado colectivo. El encierro obligatorio no significó lo mismo para los que vivían en condiciones dignas que para los que viven en villas o asentamientos, donde no tienen acceso a los servicios básicos. Así, la pandemia se convirtió en un fenómeno político y simbólico, que puso en cuestión las formas de organización social y el rol del Estado, y la distribución de los cuidados. La metáfora del laboratorio argentino sugiere que fue un experimento masivo de cómo se gestiona la vida y la muerte en contexto de crisis. Se pusieron en juego tensiones entre protección social y control estatal, entre el bien común y las libertades individuales, entre lo sanitario y lo político. El podcast usa la palabra monstruo como una metáfora de todo aquello que la pandemia dejó al descubierto, no justamente a seres fanáticos, sino reales, que a su paso dejó hambre, falta de recursos en los hospitales, el desempleo, la violencia y la precarización y el abandono estatal. Los monstruos son los efectos de un sistema desigual que ya existía, pero que se hizo aún más visible en la pandemia. Son las injusticias normalizadas en los discursos que culpabilizan a las personas por enfermarse o por no poder cumplir con las normas. Algunos de los monstruos más visibles fueron la desigualdad habitacional, donde millones de personas enfrentaron la cuarentena en condiciones precarias, sin acceso como al agua potable, sin conectividad ni posibilidad de aislamiento. También en otras encontramos el colapso del sistema sanitario, que si bien se valoró el esfuerzo del personal sanitario y la falta de los recursos de las mismas, donde se mostraron debilidades previas en las políticas públicas de la salud. También a su vez la falta laboral, donde sectores informales y trabajadores no registrados
perdieron el ingreso de forma inmediata sin red de contención afectiva. El encierro también potenció la violencia de género, como en las áreas de violencia doméstica, donde muchas mujeres quedaron atrapadas en sus casas con sus agresores. Y por último, encontramos el discurso del medio, donde se generaron narrativas que culpabilizaban a los sectores populares por no cumplir con esas normas, donde visualizaron las causas estructurales de su exclusión. La pandemia también trajo efectos subjetivos y emocionales como el miedo, la soledad o la ansiedad. En muchos sectores las redes de apoyo informal fueron claves para sobrevivir. La pandemia fue una oportunidad para repensar en el modelo de la sociedad en el que vivimos. Mostró una crudeza que los derechos no están garantizados para todos. Como futuros trabajadores sociales, tenemos el desafío de tratar de construir desde nuestra profesión una sociedad más humanizada, más justa y más consciente.